judicial, porque la condena al fiscal general del Estado hoy acaba de dar un giro importante. Han pasado 8 días. Todavía no conocemos la sentencia, pero 8 días después, el fiscal condenado por filtración ve cómo el tribunal que le ha condenado va a ser acusado de filtración. Ojo al giro que pega esto. El Supremo ha condenado al fiscal general del Estado por filtrar. Bueno, el ponente de esa sentencia, se lo hemos contado aquí, destapa en un foro con la acusación, cobrando de la acusación, que han cambiado las tornas dentro del tribunal. Que quien iba a escribir esa sentencia, quien era ponente absolutoria, ha sido relevada y que él va a ser quien escriba. Él utiliza hasta la jerga, literalmente, en un foro con risas que paga la acusación de este caso, dice: me largo, voy a poner la sentencia de ponente. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de fiscal. De hecho, esta es la que hoy provoca la segunda chispa, el segundo chispazo. Llevamos 8 días, para ser exactos. No conocemos la sentencia. Sabemos que es culpable, pero no sabemos ni por qué ni qué hechos basan esa culpabilidad. Hoy, la Unión Progresista de Fiscales ha emitido nota diciendo: esto es violencia institucional, violencia judicial. Pedro Gómez, hay rebelión en la Fiscalía. Sin motivación no hay justicia, así encabeza ese comunicado que ha emitido la Unión Progresista de Fiscales. Dice que es alarmante que 8 días después aún no hayamos conocido los razonamientos jurídicos por los que se ha condenado a Álvaro García Ortiz, que no se puede comparar con otros adelantos de fallos, porque dicen que esto es una sentencia de primera instancia y no la resolución de un recurso. Aseguran que esto lo que genera es una grave inseguridad jurídica y además lo califican de violencia institucional. Hoy esta es la situación y el giro. Esto es lo que tenemos. El tribunal que acusa, que condena por filtración, acusado de filtración. Lo hacen los comuns, eurodiputado de los comuns, abogado Jaume Asens. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Hay base para esto? Sí, claro, hay base. Hay base porque la realidad es que una resolución judicial está muy claro por qué tipo de causas se tiene que comunicar, tiene que ir, ¿no? Primero se redacta y se firma la sentencia, luego se notifica a las partes y finalmente, si resulta procedente, se difunde el contenido. Aquí, en este caso, hemos tenido conocimiento del fallo antes de la sentencia, y es lo que denuncian los fiscales con mucha razón. No hay justicia sin motivación. Esto es una anomalía. A mí, en los 20 y pico años que llevo de abogado penalista, nunca me había sucedido en ningún caso, pero en este caso todavía hay un añadido. Antes de este anuncio que hizo el Tribunal Supremo, totalmente anómalo, uno de los magistrados, el ponente, ya avanzó, antes de que terminaran las deliberaciones, el contenido de esas deliberaciones. Él ya explicó que él iba a ser el ponente, por tanto nos enteramos a través de esa filtración que había habido un desplazamiento en el cambio de la ponencia, ya no sería la progresista que iba a absolver y que por tanto sería el conservador que iba a condenar. Él mismo ya informó en un foro, no cualquier foro, en la sede de quien le estaba pagando y que ejerce la acusación en ese mismo caso, y por tanto él está cometiendo el mismo delito que al que acusa al fiscal general del Estado, y eso es surrealista. Yo creo que la ciudadanía debe estar muy perpleja porque todo es muy absurdo y kafkiano en este caso. Unos jueces que acusan al fiscal general... Sí, dígame. No, dígame, discúlpeme. No, solo muy brevemente. Es muy kafkiano porque estamos hablando... Las filtraciones son siempre criticables, pero si hay alguna filtración que puede resultar más comprensible, es la que hubo en este caso, porque hubo una mentira que se difundió a los medios de comunicación
y que desprestigiaba a la Fiscalía, porque se decía que la Fiscalía había hecho una oferta y que había sido después instancias superiores que la habían impedido. Todo eso era falso y, por tanto, la ciudadanía tiene derecho a saber la verdad. Y se filtró la verdad. Cuestión de lo que ustedes están planteando. Y por esa filtración se ha condenado. Ha revelado esto. El tribunal ha filtrado que venía un cambio de ponente y una sentencia condenatoria. Esto están diciendo ustedes. Yo le planteo, esto es la paradoja de decir, condenan por filtración quienes filtran. ¿Esto es una paradoja o esto puede ser causa de nulidad? Esto puede ser causa de nulidad y es una paradoja, las dos cosas, y también un delito. El artículo 417 precisamente lo que dice es que hay ciertas autoridades y ciertos funcionarios que por razón de su cargo no pueden difundir información que es reservada, y la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que las deliberaciones son reservadas, no se puede informar sobre ellas. Que sea el propio magistrado quien vulnere ese artículo es muy grave, porque da una imagen de absoluta parcialidad y se rompe la confianza ante la ciudadanía con las instituciones democráticas, ¿no? La ciudadanía necesita creer con la justicia y que los jueces son imparciales y además, si eso sucede en la sede de la acusación, todavía es más grave. Y si además sabemos que los magistrados han dirigido las tesis de los abogados de la acusación, todavía más. Por eso digo que hay un compendio de circunstancias que ponen en entredicho la imagen de imparcialidad que tienen que tener estos jueces. Pues, abogado, Jaume Anedota se acaba de convertir en categoría porque los comuns dicen van a denunciar por filtración al ponente del tribunal. Los que han condenado al fiscal por filtrar ahora tienen que responder por filtraciones. Vamos a mirar qué es lo que hay, porque efectivamente lo que tenemos ahora mismo es... Vamos a contarles novedades de Ábalos enseguida, que las hay. El Congreso dice le va a suspender a partir del 4 de diciembre, enseguida. Pero cerremos este tema, digo. Adela, lo que tenemos aquí no es ya un juez que condena por filtración, acusado de filtración. Es que tenemos 3 de los 5 que condenan en una situación complicada ahora mismo. Vamos a hacer repaso, porque de los 5 jueces que han condenado al fiscal general del Estado, 3 están salpicados por la polémica y esas dudas de parcialidad. El propio presidente de la Sala de lo Penal del Supremo y encargado de redactar la sentencia, Andrés Martínez Arrieta, ahí lo tenemos, hablaba de esta tarea en un curso del Colegio de Abogados de Madrid, parte de la acusación popular. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de... Otro de los magistrados conservadores, Antonio del Moral, también ha participado cobrando durante la deliberación en estos cursos impartidos por el Colegio de Abogados de Madrid. Además, es el codirector de la tesis doctoral de Gabriel Rodríguez Ramos, abogado del novio de Ayuso, y también habría codirigido la tesis de Álvaro Bernat. Este abogado representa a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que es otra de las acusaciones populares. Y vamos ya con el último magistrado marcado por la polémica, Manuel Marchena, 2018, nombrado presidente del Consejo General del Poder Judicial, cuando se filtra un mensaje de Ignacio Cosidó, portavoz del Partido Popular en el Senado en ese momento, que lo celebraba así. Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional. Y además, controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61. Caldera, le decía, ¿esto es un problema de estética? ¿Esto es una cuestión de formas? O, señor Caldera, tenemos aquí un problema de fondo. Sin duda, el problema es de fondo. Esto alimenta aún más la opinión que una parte muy importante de la sociedad española tiene del comportamiento de esta sala del Tribunal Supremo. Por cierto, no hay fallo. Lo que hay es una simple declaración de intenciones. Desde el punto de vista jurídico, hasta que no esté redactada la sentencia y firmada por todos los magistrados, no puede haber fallo. Ahora, eso sí, ya se ha condenado a una persona ante la sociedad española de una forma realmente bastante extraña que no tiene precedentes. Pareciera
que incluso el juicio oral no ha servido para nada, que una serie de magistrados ya tenían en mente el hecho o la necesidad de que había que condenar al anterior fiscal general del Estado, porque la tardanza de la sentencia alimenta esa tesis, es decir, ahora están buscando los razonamientos que se adecúen a la idea previa que tenían ya antes incluso de celebrarse la vista oral. A mí me parece que todo esto es muy grave, me parece que tiene razón la Unión Progresista de Fiscales, aquí hay una clarísima indefensión, incluso, como dicen ellos, una violencia institucional, porque sin existir un fallo ya se le ha condenado a don Álvaro García Ortiz. Pues Jesús Caldera, le agradezco que esté aquí con nosotros. Un abrazo fuerte. Abrazos, muchísimas gracias. Telegrafía aquí, literalmente un titular. Marga Expósito. Se creen intocables, es increíble. Es el franquismo sociológico que se esconde en las puñetas de este país y que cree que puede imponer una sentencia sin probar y sin decirnos que están acusando a alguien. Me parece absolutamente intolerable y estoy segura de que a esos jueces van a tener más problemas de los que ellos creen. En otros casos de lawfare, en América Latina, en Brasil, en otros lugares, los jueces que emitieron sentencias injustas sin pruebas han acabado pagándolo y espero que en este país pase lo mismo. Expósito. Yo no soy jurista. Yo no conozco la sentencia, no es el primer caso, muchísimos más. No. Se dice el fallo muchísimo. Cuando hay argumentos... Por favor, dejadme acabar. Es que no es cierto. Muchísimos fallos se conocen y la sentencia se conoce después. Y yo, si hubiera sido ese magistrado en aquella reunión de abogados o lo que fuera, yo chistes, bromitas y risas con una cosa como esta, ninguno. Bueno, digo que yo creo que el Supremo no solo tiene un problema de imagen, es que al final se filtre una sentencia entre risas y carcajadas en un curso de abogados de Madrid demuestra la falta de ética que muchos ciudadanos creen que el Tribunal Supremo no tiene ante un fallo, porque la sentencia no se conoce, que es del todo injusto. Yo creo que el Supremo hizo muy bien en anticipar el fallo porque se iba a conocer el cambio de ponente y por tanto se iba a conocer el fallo. Y creo que hizo que el Supremo hace muy bien y además creo que hace muy bien en tomarse el tiempo necesario para redactar la sentencia. A mí me parece lo que quiero es que la sentencia me convenza. Si se tienen que tomar un tiempo, que se lo tomen. Insisto, creo que hizo muy bien adelantar el fallo porque sí iba a conocer el cambio de ponente. ¿Adelantarlo dónde? ¿Dónde es adelantar? A la opinión pública. ¿A la opinión pública o entre risas a la colegio de abogados? A la opinión pública. Eso se llama es que no, es que hay derechos fundamentales en este país y uno de ellos es a las partes a conocer la sentencia antes de que lo conozcan los demás. O sea, a ver si es que ya nos lo estamos saltando todo. Y esto que está pasando, lo que ha pasado en este pleito es una agresión directa al funcionamiento normal de la justicia. Una condena sin pruebas, cuya argumentación no conocemos. 2 jueces implicados en causas de recusación. Y finalmente el cachondeo de desvelarlo en un acto donde le pagaban, además, una de las acusaciones. O sea, es que no hay nada bien. Plantear la cuestión que tiene que ver con las relaciones que se están desvelando miembros del tribunal, por ejemplo, con el abogado de la pareja de Ayuso, cuya tesis doctoral dirigió el magistrado Antonio del Moral, o cómo este mismo aparece en una grabación bromeando sobre la sentencia en unos cursos que estaban dando cuando comenzó todo esto. ¿Cree usted que hay que unir puntos? Pues yo eso lo voy a dejar para que ustedes que analizan y comentan la situación los unan y los hagan. En cualquier caso, hay una desolación absoluta en este caso y estamos ante un caso muy grave. Estamos hace una semana que conocimos un fallo y no tenemos una exposición razonada. Nadie sabe el por qué se ha condenado al fiscal general de Estado. Nosotros continuamos y seguimos defendiendo que es inocente, porque lo ha podido ver todo el mundo, que él no filtró, que él no mintió, que aquí los que mienten son otros. Y por lo tanto es una tristeza, una desolación, porque lo que estamos viendo es que está ganando la mentira, o las canas, digámoslo así, y en cambio no la verdad, incluso para el ejercicio de la profesión del periodismo, ¿no? Sí. Si varios periodistas afirmaron lo que afirmaron y son periodistas de prestigio, nos están diciendo que los periodistas de prestigio han mentido. Yo creo que es una situación muy grave en una sentencia que era muy importante. Disculpe, señora Mínguez, no la conozcamos. Perdona que la interrumpa abruptamente. La inexistencia aún de una sentencia.
Exacto, es que me parece una situación muy grave. Fíjese que en una semana hasta el Consejo General del Poder Judicial se ha podido reunir y decir claramente nombrar a otra fiscal general del Estado, bueno, o decir que es idónea para el cargo. Y estamos conociendo una situación pues que es muy reveladora y que pues genera, y yo entiendo que genere cierta indignación. Estamos hablando de que el presidente Martínez Arrieta dijo públicamente y con cachondeo, días antes de dictar la sentencia, y cuando no se sabía que era él el que dictaría esa sentencia, además en un curso organizado por la abogacía que ejerce de acusación particular, con lo cual otro magistrado, también lo comentábamos antes, dirigió la tesis del abogado del novio de la señora Ayuso, con lo cual la imagen que se está trasladando es una imagen muy preocupante y es una desolación que estamos viviendo cierta parte de la sociedad, y me parece que tribunal, y con todos mis respetos, en una sentencia que es tan importante porque se ataca al fiscal general del Estado, no se podía haber emitido un fallo sin tener toda la exposición argumental y conocer el motivo del por qué se está condenando al fiscal general de Estado, que insistimos, creemos y seguimos creyendo en su inocencia. ¿Usted cree que hay lawfare en España? Bueno, que hay gente que está haciendo política desde la justicia, yo creo que la opinión de nuestros oyentes estará, y que casos como estos y otros que estamos conociendo pues evidencian que hay ciertos políticos que hacen justicia y jueces que hacen política, y ahí tenemos el tema también del juez Peinado, que acaba de echar de la causa de la señora Gómez a la acusación a manos limpias, que ha estado 19 meses sin pagar la fianza, 19 meses, que es que eso, si hubiera sido al revés, no estamos ni un mes. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que existe el Estado de Derecho, que defendemos el Estado de Derecho, que defendemos a la justicia, que confiamos en la justicia, que hay auténticos profesionales dentro de la justicia, pero, hombre, que hay diferentes casos que producen entendemos que produzcan esa descreencia o esa indignación, porque lo estamos viendo a día de hoy cuando se relatan o se revelan diferentes informaciones alrededor de todo esto, o se descubre diferentes informaciones alrededor de todo esto. Ya sabe usted que Manos Limpias ha dicho que va a pagar, que va a volver, que se había producido un cambio meses, de abogado. Eso en cualquier otra, en cualquier otra causa o cualquier otro procedimiento, esto sería impensable. Dinámica de corrupción que tiene que ver con cómo se ha construido el poder en este país. Tiene mucho que ver con el poder golpista de la derecha, que quieren mandar ellos y que lo que quieren es que en España pase lo que quieren ellos. Entonces utilizan su poder desde el poder mediático o desde el poder judicial para tomar decisiones que afectan a la política y que hacen que en España pase lo que ellos quieren y no lo que está votando la gente. La derecha golpista en este país coge a la policía para fabricar pruebas falsas contra Podemos, que estamos viendo estos días también con el caso del fiscal general del Estado. Otras veces lo que hacen es quitarnos un escaño. Otras veces fuerzan la dimisión de la magistrada Victoria Rosell, como hicieron en un complot de un exministro del PP con un juez corrupto que efectivamente ha pasado por prisión. En este país, mientras tanto, todavía ningún juez se ha atrevido a decir quién es M. Rajoy. En España la gente se está dando cuenta de que el Estado está podrido, de que hay que cambiarlo de arriba abajo. Dando un golpe blando, Sí, yo sí. puedo decir que los jueces están dando un golpe pero blando. lo tuyo es una opinión. Y Naranjo, el mismo Pero explícame respeto los y el hechos que yo te acabo de silencio dar. que yo te he tenido, que Sí, yo sí, he yo te lo guardado tengo, todavía, Sara. lo expreso Pero por con favor, me ahora gustaría que me conmigo. respondierais Yo te explico a las los cinco, hechos. a los cinco Los hechos que he dado, nada más. Los hechos, que te venga, los con los he hechos. respondido. Que me deis una explicación Chicos, democrática a esos cinco hechos. habla Sara de los hechos que soportan En mi libertad que es- piense que hay un golpe Sí. blando en el Tribunal Supremo. En mi Venga, libertad a de ver, los expresión hechos. me mantengo que hay Uno. un golpismo judicial, que es, primero, ¿por qué sentar a un fiscal general del Estado en el banquillo sin pruebas, sin ninguna prueba? Por el Nada. defraudador Sí, sí. confeso, por el Pero eso bulo es una de opinión. la Eso es una Comunidad opinión, de no un Madrid. hecho. Bueno, es un hecho que le sentaron sin pruebas. No, es una opinión. Segundo, Es una opinión, porque está condenado. hemos visto cómo Un hecho se ha es que mentido Pedro en esa Sánchez sala. no tiene Cómo mayoría. se ha Oye, está hablando mentido- Sara, está hablando Sara. imposible. Ya, pero es que Segundo, hechos venga. frente a ¿Cómo se ha opinión. mentido? Uno de los hechos, ya, Nacho, Sí, sí, es que tú no, Ya tú hemos dices una visto opinión. cómo Nada más.
Miguel Ángel Rodríguez mintió en esa sala y reconoció, adjudicó esa mentira a tener canas. Ese es el testimonio que entiendo que se ha creído el tribunal. Hemos visto como el mail tenían acceso casi 400 personas y solo se ha investigado Es que a no una, es verdad al fiscal que tuviesen general del acceso Estado. 400 no se ha personas. investigado a otros No es fiscales. verdad. Desde el principio, Que no. la UCO y el tribunal Que no es ha verdad, decidido pero bueno, investigar igual. al fiscal general del Estado. Luego, además, hemos visto cómo incluso en esas investigaciones, cuando la UCO ha registrado el despacho del fiscal, no ha habido ningún juez pudiendo saber o pudiendo guiar cómo se iban. Se han llevado todo. Una investigación un poco prospectiva donde intentaban hacer un poco la UCO trampa también- de la la UCO pesca. también Pero es contribuye que al además golpismo. hemos Pues visto nada. a la UCO recortar una conversación como fue la de la fiscal, intentando asimilar, adjudicar esa conversación a un beneficio, cuando lo que estaba hablando era de una intervención reconocido de ellos, los ojos, intervención quirúrgica. Y hemos tenido que ver cómo la UCO se reía y se reían en la sala cuando decían que no hacían investigaciones prospectivas. Pero es que además estamos hablando de un fallo, no de una sentencia, porque el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado sin tener redactada la sentencia. Y- Ahí entra el golpismo, Pero- porque han pero sido no, perdona, capaces perdona, es han que no sido se puede capaces decir esto. de condenar a una Ahora persona y no respondes. saber Es que por no qué. se puede decir Y esto. sin saber por qué. Pero podemos El fiscal llegar. general Pero a del ver, Estado- Pero ¿sabéis lo que es una providencia? Ya. Yo alucino. Chicos, prudencia. Pero es que no os se rija puede la decir. prudencia. Venga, No, ¿por es qué- que no por se qué puede se decir eso. ¿Por qué? Porque no se puede decir No, que pero una argumenta, cosa que ¿por es qué de no? técnica jurídica que hacen muchos tribunales, que es adelantar con una providencia un fallo precisamente para evitar filtraciones de ningún tipo, Muchos que tribunales anticipa, no. sí, hombre, O sea, sí, que tenían miedo no que se- era que sí, infiltrante. hombre, que sí, No. que es que Los no, que juzgan que es por que, filtrar perdonad, pero tenían ¿sabéis miedo cuál es que el era problema? El Supremo lo ha hecho No se puede en poner. fallos anteriores. Pero si es pero que no es es lo lo más habitual, normal. pero Lo no ha lo hecho habitual. en fallos anteriores. Si es que- El 20, en los pero si- parad, pero si ahora el telediario, Pero cuenta el porqué. parad. En los tribunales hay una cosa que se llama in voce. Sí. Y hay jueces que ven las evidencias y le dicen allí a los abogados: voy a absolver, voy a condenar, porque lo ha visto tan claro que hay un fallo in voce Pero cuenta antes el de porqué. redactarlo. Una sentencia debe estar motivada. En este caso, se ha adelantado el fallo para evitar una filtración. Ya está. Se te olvida una parte que tú sabrás muy no, bien, es que no, es que no. cuando se adelanta el fallo, en la mayoría de las Pero, sentencias, ¿verdad? se hace cuando una persona, mayormente en los casos, está privada de su libertad. Mayormente. No, que está que ingresada. no. Sí, o al contrario, por No es una verdad. decisión Pero contraria. a ver, de queréis soltarla dejar- en la- es que, ¿sabes soltarla lo que en la pasa? calle. Y luego Es te voy a que decir no una es verdad. cosa, Este perdona. problema tiene un- No, Naranjo, te podrás enfadar mucho. No, si pero no- si yo no me enfado a mí contigo. no te llama la atención, No, no me Naranjo, llama la que atención. tengan Sí, te miedo digo de lo que me filtren llama la los mismos atención. que juzgan Me por llama En la el caso que señalas, Eduardo, hay un elemento todavía, a mi juicio, más grave. Si entramos ya en tema de por qué conocemos el fallo y no conocemos la motivación, que tiene que ver con la legitimidad del Poder Judicial. El Poder Judicial se legitima en función de la capacidad para emitir resoluciones debidamente motivadas y fundadas. Cada día que pasa y que aleja más la motivación del fallo conocido, deteriora más la legitimidad de la decisión del Poder Judicial. Y esto, que puede sonar muy duro en términos argumentales, creo que está la dureza a la altura de la gravedad de lo que estamos asistiendo. Pero es que, además de desconocer la motivación, que, insisto, incide en la legitimidad del Poder Judicial, del funcionamiento del Poder Judicial, no tiene otra legitimidad el Poder Judicial que la de la motivación jurídica de sus actos. Además de eso, es que estamos asistiendo a otro elemento que pervierte el modo de deliberar de una sala y de un órgano colegiado. Aquí nos faltan elementos y datos que nos inviten a creer que realmente hubo una deliberación genuina sobre la inocencia o la culpabilidad del fiscal general del Estado. Más bien, asistimos, por los datos que conocemos, al hecho de que alguien en ese tribunal cerró una mayoría, blindó una mayoría de condena al fiscal general del Estado, hizo público esa mayoría para evitar trasvase de votos, porque no es lo mismo condenar al fiscal general del Estado con 5 votos a favor y 2 en contra que 4-3, algo que podía haber evolucionado en el marco de una deliberación genuina donde se discute argumentos de mejor valor. Y una vez blindada la mayoría, se hizo pública, se filtró la mayoría, se comunicó la mayoría para blindar precisamente ese resultado. Y luego ya, si es caso, ya motivamos la condena. Esto es una perversión
del modelo de deliberación. La deliberación en un órgano colegiado debe ser el resultado no solo teórico y abstracto de un intercambio de argumentos de mejor valor en derecho, sino debe generarse evidencias en torno a la creación real de un escenario de deliberación. Si no hay deliberación, el resultado es un pronunciamiento que ensancha la polarización, donde hay quien creerá o dejará de creer en el resultado y no aglutina lo que es toda una sociedad en torno a la confianza y genuina confianza en una decisión judicial. Ignacio. Este para mí es el deterioro más elemental que se describe en los últimos días de la actuación del Tribunal Supremo.